Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, hoy hemos llegado al último día de este tomo de Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin, volumen 2, las lecciones necesarias para la edificación de la Iglesia, semana 4, día domingo. Lectura bíblica, Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Leemos y disfrutamos juntos, con oración, este versículo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor Jesús, soportándoos, amén, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, Señor Jesús, de manera, aleluya, de manera que Cristo os perdonó, así, amén, así también, hacedlo vosotros. Amén. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Hoy presentamos la última lección de la edificación, perdonar y pedir perdón. Después de abordar la importancia de la comunión para tratar con los conflictos, en la práctica de la edificación de la Iglesia, trataremos hoy sobre la importante lección: perdonarnos los unos a los otros. Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. A fin de profundizar en ese asunto sobre el perdón, el Señor contó la historia del acreedor incompasivo a quien el rey le perdonó una deuda impagable. Recordemos este versículo. Pero al salir de la prisión, tomó a su consiervo que le debía poco dinero y le echó en la cárcel. Versículo 23 al 35 de Mateo 18. Querido auditor, ¿acaso nosotros también somos así? Que el Señor nos libre. El perdón es una lección extremadamente importante en la edificación de la Iglesia. Si no sabemos perdonar, no habrá la edificación de la Iglesia. Si no sabemos pedir perdón, tampoco habrá la edificación de la Iglesia. Por tanto, esta lección es muy importante y merece de nuestra atención. ¿Cuántas veces se debe perdonar a un hermano? En el plano terrenal, en el plano humano, hay un límite para el perdón. Nuestra paciencia también tiene un límite. Pedro, por ejemplo, era muy complaciente. Podía perdonar hasta 7 veces. Pero Jesús le dijo 70 veces 7. En el reino de los cielos, el perdón no tiene límites. ¡Aleluya! Entonces Jesús profirió una parábola sobre el ajuste de cuentas que un rey hizo con uno de sus consiervos. La deuda era de 10,000 talentos. El talento es una unidad monetaria y también una medida de peso, en oro o en plata. Un talento valía cerca de 6,000 denarios, es decir, 6,000 días de trabajo. Un denario es el pago de un día de trabajo, según lo que leemos en Mateo capítulo 20, versículo 2. Si tuviéramos que convertir su deuda de 10,000 talentos en días de trabajo físicos,
Eso equivaldría a más de 164.000 años de trabajo. O si convirtiéramos ese peso en oro, su deuda sería aproximadamente de algunas centenas de toneladas. En otras palabras, su deuda era impagable. Por tanto, esa era también nuestra deuda, ¿no es así? Que teníamos con Dios, totalmente impagable. A pesar de eso, el rey le perdonó toda la deuda, pues sabía que él no la podría pagar. No obstante, el siervo por su parte, al salir de la cárcel, fue a cobrarle a un consiervo que le debía solo 100 denarios, esto es apenas 100 días de trabajo. El siervo no le perdonó la deuda y lo echó en la cárcel. Cuando el rey supo lo ocurrido, indignado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18, verso 35. Cuando el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, mencionó el perdón, ¿recuerdan? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, verso 12. Perdonar exige actuar con misericordia. Leamos también, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este versículo lo encontramos en Santiago capítulo 2, verso 13. Si usted aquí en la tierra no perdonó, no hizo misericordia, un día Dios también lo juzgará, pero sin misericordia. Por eso hagamos misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor Jesús, cuando usa el criterio de lo correcto y equivocado con su hermano, es decir, cuando lo juzga, no lo perdona y lo echa en la cárcel, usted desconoce que la misericordia tiene la victoria sobre el juicio. Si alguien hace misericordia, esa persona tiene más ganancia. Por eso, seamos también todos nosotros llenos de misericordia. Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses, les recomendó algunas virtudes para que hubiera edificación entre ellos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, también de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Señor Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Ejerzamos la compasión, la empatía y procuremos entender a nuestro hermano. Procuremos saber por qué el hermano nos ofendió. Tal vez él estaba nervioso aquel día. Si comprendemos su historia, sabremos por qué actuó de esa manera. Aprendamos a tener compasión los unos a los otros y no apuntemos con el dedo acusador a nadie. Ejerzamos también la bondad. No tengamos maldad con los hermanos, seamos humildes y evitemos la prepotencia. Seamos mansos
y pacientes. Sabemos que todo eso es fruto del amor y con eso escribiremos la historia de amor. Aleluya. Querido auditor, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a perdonarnos unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Qué maravilloso versículo! Es muy común escuchar lo siguiente: el perdón libera. Sí, es cierto, porque nos libera de nuestro resentimiento, de nuestra raíz de amargura y de cualquier cosa presa en nuestro corazón. Aprendamos a perdonarnos para que la iglesia sea completamente edificada. También aprendamos a pedir perdón. El versículo mencionado dice: perdonándoos unos a otros. Hay personas que son tan arrogantes, tan prepotentes y orgullosas que jamás pedirán perdón en su vida. El Señor nos libre de esa situación. Pablo continúa: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En todo eso, tejamos el tejido del amor, de las buenas relaciones. Al final, todo lo demás desaparece y solo queda esa historia de amor. La edificación va a producir una historia de amor de la cual cada uno de nosotros forma parte. En conclusión, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El tema general abordado es que aprendamos las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Estos son los principios importantes para no destruir aquello por lo cual Jesús pagó un alto precio. Amados auditores, estamos en la recta final. Terminemos esta edificación. Dejemos que el Señor venga a decir: Shalom. El Señor dará la paz, y la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. El Señor vendrá a dar la paz a esa casa, y nosotros, seres imperfectos, seremos introducidos en la perfección. ¡Aleluya! El amor es la perfección, y nosotros participaremos del reino venidero como nuestra recompensa. ¿Vale entonces la pena correr este riesgo? ¿Vale la pena vivir para la edificación del cuerpo de Cristo? Amén, amén, aleluya. Alabado sea Dios por esta palabra de este día de finalización de este tomo de alimento diario. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿a usted le cuesta más perdonar o pedir perdón? Que todos tengan un fin de semana lleno de alegría, lleno de amor, lleno de perdón y de grandes bendiciones. Amén.